darle continuidad a una serie de actividades para conmemorar, para celebrar el 15º aniversario de la Agencia Universitaria de Noticias AUNAM. Quiero expresar que hace un buen rato teníamos toda la intención y el deseo de contar con la presencia de nuestros dos invitados, Humberto y Eduardo, quienes amablemente hoy nos acompañan, por lo cual estoy muy agradecida. Quiero agradecer también la asistencia de todos ustedes. Voy a hacer solo una breve, muy breve introducción para después ceder la palabra a nuestros invitados. Bueno, en nuestro país vivimos un panorama de violencia de género. Al abrir la página virtual del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se lee, entre otros, los siguientes títulos. En México, 7 feminicidios diarios, alerta la ONU. Por mala tipificación, el feminicidio en México no se investiga. Organización civil denuncia resistencia a castigar feminicidios. Por un alto al feminicidio. El Instituto Nacional de las Mujeres coincide con la cifra arriba citada. A diario mueren 7 mexicanas a causa de la extrema violencia. La mayoría de los casos no se investiga, pese a que se han enseñado protocolos penales y de investigación. Humberto Padgett señala que cientos de feminicidios han quedado impunes en el Estado de México, el cual ha echado mano de todos los recursos políticos para evitar la declaratoria de alerta de violencia de género, mecanismo contemplado en la ley que faculta al Estado para intervenir en momentos y lugares con alzas en la violencia feminicida contra las mujeres. Funcionarios en el gobierno del Estado de México, afiliados al Partido Revolucionario Institucional, impiden la actuación del sistema de protección. Señala también las situaciones que enfrentan las mujeres, desconfianza hacia las autoridades que en teoría deben proteger, impunidad, deficiente investigación realizada por los agentes del Ministerio Público, peritos y policías, irregularidades, negligencias y hasta colusión. En la entrada del artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve hoy si hace justicia a Mariana. Es el caso de Mariana Lima Buendía, el primero que se presenta en el hilo de las muertes del Estado, y protege a las mexicanas de feminicidio. Este artículo fue publicado el 25 de marzo del año en curso en el portal Sin embargo. Humberto retoma la siguiente cita de Enrique Peña Nieto a propósito del Día Internacional de la Mujer. La discriminación, la exclusión y la falta de oportunidades todavía son una injusta realidad para millones de mujeres en México. Y con lo que cierra esta cita podemos estar tranquilas, yo creo, ¿verdad? Las mujeres. Como presidente de México estoy decidido a seguir trabajando con las mujeres y para las mujeres. Por supuesto, Peña Nieto omitió mencionar las miles de desaparecidas y asesinadas solo por el hecho de ser mujeres ante la indiferencia y el desprecio de las autoridades. Relacionado con el mismo asunto, en otro texto publicado en el mismo medio 5 días antes, Humberto afirma: los jueces del máximo tribunal mexicano analizarán y con su sentencia definirán el destino de miles de mujeres mexicanas a quienes les toca morir de la peor manera, porque en México los asesinos de mujeres prácticamente no van a prisión. México es un país peligroso para las mujeres, pero también lo es para los periodistas. Como mujer y como mexicana, agradezco a Humberto y a Eduardo su preocupación, interés y dedicación, y por supuesto mi amplio reconocimiento y respeto por investigar periodísticamente asuntos de alto interés y de riesgo en nuestro país. Uno de ellos, el que nos reúne este día, que son los feminicidios.
Es gracias a sus reportajes de largo aliento que tomamos conciencia de la gravedad de esta problemática. Voy a leer una breve síntesis de nuestros ponentes. Humberto Páez León estudió periodismo en la FES Acatlán de la UNAM, publica desde 1998 y actualmente escribe para el portal Sin embargo. Su labor periodística está centrada en temas de crimen organizado, corrupción y derechos humanos. Ha obtenido los premios Internacional de Periodismo Raya España, Ortega y Gasset, Kurt Short, concedido por la agencia inglesa Thomson Reuters. El otorgado por la Federación Internacional de Periodistas, el Iberoamericano de Periodismo Joven, 5 veces el convocado por el Consejo Ciudadano del Periodismo Nacional de Periodismo en México, el Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, fallado dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y 2 veces el segundo lugar del Alemán de Periodismo, entre otros. Ha sido conferencista, panelista, impartidor de talleres y disertador en medios y mesas sobre periodismo y crimen organizado en las universidades de Stanford, Estados Unidos, Menéndez Pelayo, España, la UNAM, la UAM, la Universidad de la Ciudad de México, entre otras casas de estudio. Eduardo Loza Vázquez estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en esta facultad, editor de fotografía de la revista La Capital, editor de fotografía en la revista MX, reportero gráfico, periódico Universal, reportero gráfico, agencia fotográfica Puerto Oscura, exposiciones. Exposición individual, Los Muchachos Perdidos en el Museo Memoria y Tolerancia, exposición colectiva Tepito del Club Fotográfico de México en la Galería José María Velasco, selección en la Bienal Iberoamericana de Fotoperiodismo de Cultura y Espectáculos, exposición Fotoperiodismo 2007, Museo de la Ciudad de México, selección, exposición del Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental, Los Trabajos y los Días, Colombia, mención honorífica en el concurso Rostros de la Discriminación y organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Los libros, Los Muchachos Perdidos, retratos e historias de una generación entregada al crimen, y Las Muertas del Estado, feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto. Creo que me pasé, me faltaron leer los libros que ha publicado, así lo mencioné, los 5 libros incluidos, Los Muertas del Estado. Quiero comentarles que la dinámica que acordamos con Humberto y con Eduardo fue la de recibir una serie de preguntas. Creo que les mandamos más de 60 preguntas, pero me comentan que no necesariamente pueden abordar solo esos temas. Si ustedes desean ampliar también algún otro tema, también lo hacemos. Entonces yo quiero aprovechar al máximo el poco tiempo de que disponemos para que ya cederles la palabra a ellos. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto regresar a la universidad y poder platicar con muchachos como los fuimos nosotros hace ya algunos años, entre 15 y 20 años nosotros estuvimos sentados de aquel lugar, y yo recuerdo que tenía cualquier cantidad de dudas sobre qué es lo que podía esperar en el futuro de mi carrera con respecto a la situación laboral en que está en el presente la industria de los medios de comunicación, la recomposición de las redacciones, la aparición de Internet como una gran plataforma de transmisión de ideas, no solamente buenas ideas. Hay muy mal periodismo también por Internet, como lo hay impreso en México. Entonces yo le comentaba a la maestra que si ustedes quisieran que platicáramos sobre algunos de esos aspectos, pues estaríamos encantados en poder pues tratar de resolver algunas de sus dudas, en algunos casos pues necesariamente ampliarlas, porque no sabemos en realidad hacia dónde se dirige el futuro de la producción de contenidos en la red, porque aún no es económicamente redituable,
Y bien, en algún momento en que ustedes quieran preguntar cosas al respecto, sepan que estamos en la disposición de platicar. Nosotros empezamos a hacer este libro sin la intención de hacer este libro en 2006, cuando hubo una serie de asesinatos muy violentos en los límites de Ciudad Neza y Chimalhuacán. Habían asesinado entre 10 y 12 mujeres de una manera particularmente violenta, y en varios de los casos habían arrojado sus cadáveres en lotes baldíos, habían colgado sus cuerpos de objetos fijos a las paredes como clavos o armellas o vigas en construcciones de obras negras. Eran mujeres muy jóvenes, entre 15 y 25 años, que habían sido secuestradas o que habían sido sustraídas en algún momento de la madrugada o del anochecer, tenían aspectos físicos comunes, y entonces se planteó la posibilidad de que, como en Juárez ocurrió, hubiese un asesino serial que estuviera a la búsqueda de mujeres de unos 50, unos 55 de estatura, de piel morena clara, de cabello oscuro, delgadas, que trabajaran en el Distrito Federal y que tuvieran que tomar el transporte público cuando aún era oscuro en Chimalhuacán, en Ciudad Neza. Algunos de ustedes son de allá o tienen familia por allá, así que más o menos saben el contexto urbano del que les estoy hablando. Perdón. Entonces, conforme nosotros fuimos viendo el asunto, pues nos empezaba a quedar claro de que no había un asesino serial, que había una serie más bien de condiciones estructurales, tanto en la sociedad como en las instituciones dedicadas a la impartición de justicia, pero no solo a la impartición de justicia, sino de proveer a la sociedad de acceso a la salud y a la educación, al transporte eficiente, a servicios públicos municipales que al menos existieran, ya no hablemos de la calidad, pero que no estaban ahí. Entonces el trabajo sí era sobre la violencia y la manera en que las mujeres están siendo asesinadas en esa parte, sin que los medios de comunicación lo estuviésemos viendo de manera anterior. Era un asunto también en el que teníamos que echar mano de una crítica del funcionamiento del gobierno en el Estado de México y de los municipios en Ciudad Neza y en Chimalhuacán, que además habían sido gobernados por el Partido de la Revolución Democrática, por el Partido Revolucionario Institucional. Era gobierno federal el PAN, así que podíamos sostener de una manera muy adecuada que, si bien la primera responsabilidad era de un gobierno priista, hay multiplicidad de responsables provenientes de distintos partidos políticos. El tema de los asesinatos de las mujeres pues era también uno que te llevaba a que ellas tenían menor acceso a la educación, que ellas tenían menores ingresos para trabajos iguales que sus pares varones, que en el contexto familiar ellas habían tenido que truncar sus carreras académicas mientras que sus hermanos las habían continuado, y que la condición entendida de servidumbre hacia las mujeres era sostenida en una ciudad que se pretende del primer mundo. Ellas todavía son las que tienen que lavar la ropa de los hermanos, ellas son todavía las que tienen que cuidar a los más pequeños de casa cuando mamá va al trabajo, ellas son todavía las que viven bajo el abuso sexual más o menos generalizado en esas regiones del país, del Estado de México, un estado en el que además teníamos un gobernador que había llegado ahí con la presunción de su cercanía con las mujeres, de la peor cercanía, ¿no? La cercanía del Don Juan, el que por carita se conquista todas, al que le coreaban Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Esa clase de cosas perfilaban el entendimiento ni siquiera Pedro Infante, porque Pedro Infante era chido con las chavas en las películas. O sea, era un personaje más, era el personaje más encumbrado del sensacional de Albañiles, Enrique Peña Nieto, en esa perspectiva. Lo ponían al lado de las mujeres atractivas de la televisión. Yo cubrí esa campaña a la gubernatura del Estado de México, cubrí la campaña de Arturo Montiel en 1999
y ya se echaba mano de estas herramientas de la figura de la televisión al lado del político. Finalmente se creó un matrimonio de conveniencia, muy al estilo de cómo se convenían los matrimonios entre las realezas europeas de la Edad Media, en que el reino de Televisa pone a la más bella de sus princesas para que el apuesto príncipe del PRI se una en el matrimonio y entonces los intereses comunes queden plasmados en un acta matrimonial. Eso lo fuimos viendo con el tiempo y ahí encontramos en esos primeros reportajes, en ese primer reportaje de 2006, varias cosas, ¿no? Primero quisimos comparar cómo era la situación del Estado de México con respecto a la de Juárez. Entendimos que el principal recurso periodístico eran las historias de vida de las mujeres, junto con la descripción de sus muertes y luego la impunidad consecuente con los asesinatos, el entendimiento que si bien la muerte era el más atroz acto de violencia sufrido por esas mujeres, en muchos de los casos era uno de ellos, y que muchos de esos atropellos cometidos por varones continuaban aún después de la muerte por parte de agentes del Ministerio Público, policías judiciales, jueces, procuradores, etc. Eduardo empezó a ensayar el recurso de no mostrar mujeres muertas, sino mostrar las ausencias de vida, y esto es algo completamente diferente, un fotoperiodismo que elude el recurso fácil y repugnante del metro, del gráfico y de la prensa, de mostrar mujeres destazadas con títulos que a veces recurren al humor negro. Recientemente vi en el metro que edita el periódico Reforma, considerado apenas considerado, estoy hablando de hace 2 semanas, por el New York Times como el diario impreso de mayor influencia en el país. Bueno, ellos hacen el metro y hacen portadas como que hay una niña descuartizada a la que metieron en una maleta y la cabeza es enmaletadita. O sea, de verdad que es una situación grave de cómo se normaliza la violencia, del irrespeto que hay ante la muerte y el sufrimiento de las familias, y Eduardo procuró evitar a toda costa eso, hacer un trato digno y mostrar que la vida está compuesta por una serie de espacios, de objetos, de reminiscencias a momentos, y volvimos al tema en 2010, con una metodología para comparar las estadísticas más eficientes, pudiendo responderle al gobierno del Estado de México. No solo matan más mujeres en el Estado de México que Juárez, porque hay más población en el Estado de México que en Juárez. En términos de tasas, con frecuencia el Estado de México ha tenido tasas peores que las de Juárez o que las de Chihuahua. Que a diferencia de Chihuahua, en el Estado de México hay feminicidios en prácticamente los 125 municipios que integran la entidad. Que hay feminicidios en municipios eminentemente rurales y en unos claramente urbanos, en unos muy poblados, en otros poco poblados, en unos muy ricos, en otros muy pobres, en unos que limitan con Puebla y en otros que limitan con Guerrero. El Estado de México es grande, no en el pobre sentido propagandístico de Rubiel Ávila ahora. Es un estado grande por su tamaño, por su complejidad, por su población, por su diversidad orográfica, climática, etc. Regresamos al tema en 2011, decididos a hacer un libro, y entonces a partir de estadísticas que demógrafos especializados en estadísticas vitales nos ayudaron a construir para poder tasar, es decir, contabilizar cuántos eventos por cada 100,000 mujeres residentes en cada uno de los municipios del Estado de México había, y decir, es peor sí que Sinaloa, es peor que Chihuahua o que Tamaulipas, o en qué momento, y encontramos varios hallazgos. Yo creo que no viene al caso a soltar una retahíla de números, esto está en el libro, pero lo que nos encontramos fue, a final de cuentas, con que podíamos concluir una de las hipótesis y uno de los aspectos con los que inicié la conversación. El Estado es responsable.
el Estado con mayúscula. Nosotros titulamos el libro Las muertas del Estado, sí en referencia a que se trata del Estado de México, pero también en referencia a que se trata al ente político que conglomera a las instituciones públicas y también a la sociedad. Es un asunto en que la indolencia, la corrupción, la ineficacia estaban en una escala completamente opuesta a estas películas de mala ciencia ficción con que vimos que se vestían a los peritos cuando fueron a buscar a la niña Paulette en Whisky Lucan y que no la encontraron en los pies de su propia cama. O sea, esta clase de cosas que ocurrían y que nosotros en el camino y cuando hablábamos con la familia, una y otra familia decían: aquí el policía judicial venía a pedir dinero para curarse la cruda, aquí el comandante pedía dinero para que vinieran los perros a olfatear las prendas de la niña, aquí el agente del Ministerio Público pedía dinero para darnos fotocopias, aquí el servicio médico forense nos pedía dinero para entregarnos el cadáver de la niña asesinada, aquí el juez está por soltar al asesino de mi hija. Son una serie de cosas en que es tan generalizado, tan extendido en el tiempo, en el espacio, tan reiteradas todas estas conductas, que uno debe de dudar, como dudamos todos, con respecto al asunto de Ayotzinapa, que hayan sido agentes aislados del gobierno los que son. Son las muertas del Estado, porque esas mujeres asesinadas son responsabilidad de los políticos. Esas mujeres asesinadas mientras se le coreaba a Enrique Peña Nieto, Enrique Bombón, te quiero en mi colchón, son responsabilidad de él. Son responsabilidad de un gobernador que convirtieron en secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet, de un procurador que convirtieron en secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, de un gobernador al que hicieron presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, de un gobernador al que dejaron en la absoluta impunidad a pesar de su riqueza vergonzante, Arturo Montiel Rojas. Esas son las muertas del Estado. Yo quisiera pasar la palabra a mi carnal Eduardo Loza y darle la bienvenida a sus dudas. Muchas gracias. Hola chicos, gracias. Bueno, ya lo comentaba Humberto, lo primero que tuvimos claro en el sentido gráfico cuando empezamos a platicar desde los reportajes anteriores al libro, pero ya hablando particularmente del libro, es que no queríamos un libro de nota roja y muchísimo menos en la fotografía. Y a partir de ahí empezamos a construir pues la idea. 2 o 3 pláticas quedó lista, ¿no? Era respetar los espacios donde pudiéramos encontrar a la mujer asesinada, pero con sus reminiscencias de la vida o de su vida. De eso se trataba. Sacar o pedir a los familiares que quisieran aparecer en la imagen acompañando a su hija o hermana o madre, pues que nos apoyaran mostrándonos sus lugares y sus objetos para que pudiéramos tener como un acercamiento más fiel. En algunos casos logramos que nos invitaran incluso a las habitaciones, que nos mostraran fotografías, algunas ya no tenían por la distancia del asesinato a la fecha en que estábamos conociéndolo, ya no tenían muchos objetos, pero algunos otros todavía conservaban su habitación intacta, como en el caso de Cecilia o de Jessica Lucero en Ecatepec. En el caso de Jessica Lucero, los papás tenían intacta la habitación, todavía con sus juguetes, era una chavita de 16 años, y todavía estaba intacta la habitación, que era un cuarto súper chiquito, y no había levantado nada.
Pues nos fuimos por ahí en esa idea. Alguien me preguntaba, las preguntas que nos hizo llegar la maestra, que si pusimos los objetos o los acomodábamos o esto. Pues algunas cosas, cuando las señoras o los papás o los hermanos nos llevaban los aretes o las cositas que quisieran que salieran fotografiadas, pues las acomodábamos en algún lugar. Pero en general los espacios fueron respetados, incluso con la luz, o lo más fiel que podía ser el respeto a la luz de las habitaciones o de las casas, de los exteriores. No decidimos, Humberto y yo, cuando lo platicamos, no alterar incluso la luz con flashes, para que fueran como los ambientes más fieles donde habían estado estas mujeres. No usamos flashes salvo en los retratos. Siempre cada historia en el discurso fotográfico empieza con un retrato de la familia o del familiar que quisiera salir. Y ahí sí pues pusimos a posar al familiar o los familiares con, en la mayoría de los casos, el retrato de la mujer asesinada. Esa fue como el único momento en que controlamos un poco la luz y técnicamente pues alteramos el momento lumínico en ese espacio. En general, en lo demás, se trató de eso, de respetar los ambientes para que pudiéramos acercarnos un poco más al momento. Y esto también porque tenemos pues la experiencia y creemos, desde otros trabajos anteriores que hemos realizado juntos Humberto y yo, que no necesitamos ponerle más dramatismo o dramatismo ficticio pues a los momentos o a los espacios de los cuales estamos hablando en los distintos reportajes. No necesitamos hacer más dramática la habitación de la niña o de la chica o de la señora que fue víctima de un feminicidio. Creemos que con lo que existe, con lo que vemos, cómo se ve, es suficiente para acercarnos y acercar a los lectores a poder entender y conocer un poquito de lo que fue la vida de esa persona. Había, sí me estoy como basando un poco en las dudas que nos hicieron llegar. Estos datos como técnicos de cuántas fotos tomamos, la verdad es que ahora no recuerdo cuánto archivo hicimos, pero sí fueron pues muchas fotos, dependiendo del caso. Como les decía, había familias que no conservaban ya muchas cosas, algunas otras sí, y también depende mucho en ese sentido, en la copia de las imágenes, depende mucho de qué tanto nos permiten, qué tanto están dispuestos los familiares a contarnos y a dejarnos mirar. Este asunto también lo tenemos muy claro siempre desde que empezamos los proyectos, porque no forzamos ni obligamos a nada a la gente. No hacemos cámara escondida, por ejemplo. Ese tipo de cosas, Humberto y yo como que lo tenemos muy claro. Nunca hacemos una cámara escondida, eso pues mejor TV Azteca lo hacen bien, o ese tipo de cositas, pues lo hacen con su estilo, ¿no? Es como que no creemos en esa parte. Siempre, cada imagen que ven en los reportajes que publicamos siempre son con consentimiento de la gente. Repito, no hacemos cámara escondida ni ningún truco que para engañar a la gente y después se vea publicada y entonces pues, tendría que demandar o hacer un desmentido o lo que sea. Procuramos respetar hasta donde nos den autorización de pasar, y más en temas tan delicados como es este juega
toca pues las fibras del dolor más profundo de la gente, que es la muerte de una madre o de una hija, de una esposa. El respeto que creemos nosotros que damos es al 100% y creemos que lo merecen nuestras fuentes en todo momento. No sé si vamos a sus dudas mejor y lo hacemos como más ágil porque creo que ya no hay tanto tiempo. Otro aspecto también siempre consciente en el trabajo que hemos hecho es de que la foto sea un ensayo que tenga vida propia, independiente y que sea complementario al texto y el texto sea complementario al trabajo fotográfico, de tal manera de que pueda vivir cada uno con independencia y cada uno haga una aportación en su propio discurso, en su propio lenguaje al tema que estamos abordando. Eso es algo que ustedes difícilmente encontrarán en los diarios, en que generalmente se entiende que la foto debe de ser una muletilla del texto, algo submitido que más o menos trate de dar contexto gráfico, visual de lo que de manera protagónica el texto está estableciendo. En este caso no lo hicimos así. Hicimos intervenciones para cada uno de los casos, más o menos de un día, en el sentido de que nos debíamos trasladar a los lugares, que preparábamos las cosas y las situaciones para poder hacer entrevistas largas, hacíamos sesiones fotográficas que duraban en ocasiones hasta más tiempo que las mismas entrevistas. En algunos casos documentamos e hicimos el esfuerzo porque el trabajo fuera indesmentible. Nosotros sabíamos que estábamos tocando los intereses políticos del presidente y del gobernador del Estado de México, y en ese sentido queríamos escribir un libro que no fuera sujeto a una carta diciendo ustedes lo que están diciendo es una mentira y nosotros podemos acreditar en este y en este sentido que es una mentira. Y eso no ocurrió. O sea, de hecho no ocurrió nada en términos de respuesta del gobierno del Estado de México, lo que en sí es una manera de responder. La indiferencia y la incapacidad de afrontar el problema de parte del Estado de México me recuerda a un primo que tenía de niño que cuando lo regañaban cerraba los ojos y así suponía que lo que estaba ocurriendo más allá de sus ojos cerrados dejaba de existir. Es una manera muy infantil de entender las cosas y de considerar a la ciudadanía como en una permanente minoría de edad o minusvalía intelectual, cultural, a la que se le puede decir cualquier cantidad de mentiras sin que haya consecuencias. Vemos que hay una sociedad que está respondiendo a esto. Junto con estas jornadas de trabajo que en algunos momentos eran agotadoras, incluso psicológicamente, porque estábamos oyendo a las personas hablar del peor momento de sus vidas, encontramos también a las personas, creo yo, más extraordinarias que hemos encontrado en nuestras carreras. Las madres de esas mujeres asesinadas o desaparecidas que no han renunciado a la búsqueda y que no han aceptado las versiones fáciles, que han luchado incluso contra la vileza. Yo sé que la palabra suena de telenovela, pero a la chingadera del gobierno del Estado de México, de no solo no otorgar justicia en algunos casos, sino de decidir que la víctima se asesinó a sí misma. Abrimos y cerramos el libro con casos de suicidios montados aceptados contra toda lógica, sí, contra todo precepto de la criminalística, contra toda perspectiva del derecho penal, contra toda consideración de los derechos humanos, pero antes que eso, que atenta contra el sentido común. Uno de esos casos, comentaba la maestra, recientemente fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolvió que el gobierno del Estado de México
debe de investigar con perspectiva de género y retener todo el proceso. Lo que es un avance, no es un asunto que nosotros hayamos logrado, es un asunto de Irinea Buendía, que es la mamá de Mariana, la mujer asesinada por un policía judicial al que no solo no investigaron, sino que hicieron comandante de la policía judicial. Porque en el Estado de México sí tienes esa fiel representación de la realidad. Al crimen se le premia, al impune se le asciende. El más acabado de ellos es Enrique Peña Nieto. Entonces, hicimos jornadas prácticamente de un día. En algunos casos me apoyó a mí con las transcripciones del trabajo una asistente que fue una estudiante de periodismo, como ustedes, para poder bajar las versiones y para poder hacer algunas cosas de soporte. Tardamos en hacer propiamente el libro desde que lo concebimos hasta que lo concluimos unos 2 años. Yo creo que Eduardo habrá hecho unos 5,000 tiros en total, miles de tiros, pero no tiros, pues, más o menos tiros cuidados. Se quedaron colgadas unas 2 o 3 historias que por diferentes razones no incorporamos, porque era reiterativo, porque la historia tenía algunos huecos en la consistencia de su curso lógico, y tratamos de ensayar en el texto una combinación de géneros periodísticos. Los géneros no son un recurso preciosista, son un recurso estilístico que favorece la comunicación de un contenido. En algunos momentos nos parecía necesario que debía correr como una crónica, en otros como un reportaje informativo, en otros más como una entrevista, en algunos más como una colección de datos, como el anexo estadístico que le otorga el cerebro y médula espinal al trabajo. Entonces, es un libro que trata de hacer esto, ¿no? Que trata de llevar lo que en las redacciones cada vez también es más difícil hacer. El ensayo fotográfico de largo aliento, la crónica de larga longitud. No tuvimos respuesta del Estado de México. Yo decía en algún momento, no nos persiguieron, no nos lanzaron ladrillos a las casas, no nos respondieron el teléfono. Yo insistentemente pedí una entrevista con el gobernador Erubiel Ávila porque era necesaria su voz. A mí me parece que siempre el aludido debe de estar incluido en el mismo texto en el que se le hace la alusión y se le hace el señalamiento. Es un asunto de corrección ética, pero también es un asunto de blindaje periodístico. Ahí está tu versión y tuviste la oportunidad de oponer tus argumentos a los míos, ¿no? No hubo respuesta. Hablé por teléfono, envié correos, grabé las llamadas solicitando las entrevistas, tengo las capturas de las pantallas en donde envié los correos para que en el momento en que fuera necesario yo lo busque. Eso también nos obligó a que tuviéramos un trabajo más riguroso, y así es como se debe hacer. Creo yo que el asunto de las mujeres asesinadas es un asunto que ha pasado terriblemente en el silencio. Los periodistas no habíamos visto lo que ocurría, a pesar de que es más grave que en Ciudad Juárez. Había un conveniente estado de silencio al respecto. Los medios de comunicación y los periodistas que antes cubrimos al Estado de México fallamos en este sentido. Siguen fallando los medios de comunicación, siguen desatendiendo lo que ocurre en esa parte de la sociedad que en realidad le da viabilidad a las relaciones en la clase media, baja y baja de este país. Quisiera ahora sí que pasáramos al asunto de las preguntas. Bueno, cedemos la palabra a ustedes. Algunos de los aspectos que les interesan en particular relacionados con la problemática
relacionados con el quehacer periodístico, con... Al inicio mencionaban que habían encontrado cierta relación de responsabilidad en distintos partidos políticos que se encontraban en la gobernación, no sé, el municipio, los alcaldes, lo que sea. ¿Eso cómo lo plasman en su trabajo? Porque evidentemente la responsabilidad es del gobierno estatal, que es priista. Pero ¿qué pasa con los gobiernos municipales, que son de otros partidos? Bueno, es que el municipio es el que otorga los servicios de seguridad preventiva, y tú tienes que hay regiones completas en municipios de Ecatepec que son muy pobladas, como la Sierra de Guadalupe o Ciudad Cuauhtémoc, o tienes grandes regiones en Chalco, en Chimalhuacán, Iztapaluca, que no tienen presencia policíaca, ni siquiera disuasiva. O sea, esta propaganda en la que vemos que Rubén Román Tolentino inaugura o entrega 50 patrullas que parecen útiles solo para las autopistas de Nueva York, pues son cosas que no existen, no existe alumbrado público. Eso también es responsabilidad de la autoridad municipal. No existen servicios de limpia, no existe ordenamiento en la construcción, y eso también, y se crean una serie de condiciones en el entorno que favorecen la violencia comunitaria. El Estado de México es el primer estado en que se sufre violencia, que las mujeres sufren violencia comunitaria, entendida esta como la que ocurre en las calles, en los barrios, en el transporte público, en el trabajo. El asunto de que ustedes suban y en el microbús las quieran tocar, les digan alguna cosa, las asalten, las agredan por su condición de mujeres, las acosen sexualmente en las escuelas, en los trabajos, y también es el primer lugar en violencia intrafamiliar. Hay una serie de condiciones que son responsabilidad de todos los niveles en esa condición. Hay una permanente zozobra económica que también conduce a estas situaciones. Me parece que hay una pobrísima educación sexual y de perspectiva de género, y esa también es responsabilidad del Estado. Debiera ser una asignatura obligada desde la primaria en la materia de los derechos humanos, que incluyera la perspectiva de género y el entendimiento de que somos pares a final de cuentas. Los hombres en el Estado de México se lo están tomando muy mal, en el sentido de que ustedes estén saliendo de las casas, estén tomando decisiones que tienen que ver con sus vidas como individuos, en que hagan crecer sus propias carreras académicas, que obtengan ingresos propios. Se lo está tomando mal. Es responsabilidad del municipio educar a sus policías con igualmente perspectiva de género, y que vean en donde hay una situación en que una mujer es agredida, no una argumentación, pues ¿qué le haría al novio? ¿Qué le haría al marido? Y seguro andaba con otro, y es que, pues ¿cómo no la van a tocar si trae la minifalda muy arriba? Y esa clase de tonterías. Es responsabilidad del municipio hacer eso. Es decir, tenemos que ver que el municipio es la autoridad de primer contacto con el ciudadano, ni más ni menos que esa es la responsabilidad. Y es un asunto, repito, generalizado por partidos políticos. NES ha sido gobernado ininterrumpidamente por el PRD, excepto por 3 años, desde 1997. Ecatepec ha tenido gobiernos priistas, panista, perredista y nuevamente priistas. Toluca y Metepec, que también tienen el problema, han sido panistas y priistas. Todo lo que fue el corredor azul, desde Huixquilucan hasta Tepozotlán en el norponiente del Valle de México, han sido panistas y priistas. Por supuesto que tienen relación. No ha habido mayor cantidad de mujeres asesinadas en el país, posiblemente desde la Revolución, que durante el gobierno panista de Felipe Calderón. Porque también en los entornos en que la seguridad se vulnera en lo general, los grupos sociales más endebles sufren peor las consecuencias de esa condición. Volvió a repuntar el feminicidio en Chihuahua, en Tamaulipas, en Sinaloa. Guerrero en este momento es el lugar en el que más mujeres se asesinan
en términos relativos, en términos de tasa, como yo explicaba anteriormente, y eso tampoco es algo que se haya visto. Con Enrique Peña Nieto murieron 1997 mujeres y alrededor de 1800 de esos asuntos quedaron impunes. ¿Se imaginan ustedes que encontráramos una fosa con 1800 cuerpos? Es un asunto en el que perdemos de vista la gravedad, y como sociedad hemos admitido que el malestar es el estado natural de las cosas, que el mal transporte público es como es, que el presidente municipal con una camioneta blindada de $1,000,000 es como es, que los regidores con sueldo de 150,000 pesos mensuales es como es, que no haya alumbrado público en toda la quebrada es como es, que te asalten en Cuautitlán Izcalli, que así es. Está muy cabrón, está muy cabrón. O sea, todas esas son responsabilidades también del municipio. Y en la Ciudad de México, que hemos considerado siempre como una vanguardia política, ideológica desde 1997, tenemos que la mayor cantidad de menores desaparecidas en el país ocurren en la Ciudad de México. Que la peor crisis de esclavitud sexual en la Merced, que es una parte de la delegación Cuauhtémoc y otra parte de la delegación Venustiano Carranza, autoridades equivalentes a las municipales, ocurrió esa crisis mientras era jefa delegacional Dolores Padierna en Cuauhtémoc y era jefa delegacional en Venustiano Carranza Ruth Zabaleta, ahora verde, pero en ese momento perredista, que son mujeres que se asumen como de izquierda y feministas. Es decir, eso no necesariamente garantiza el cambio de las cosas, porque ahí estaban las chavitas. Veías niñas, o sea, se veían menores de 16 años sin ningún problema, pues, ¿no? Y sabemos lo que ocurre detrás de eso. Así que hay una intensa responsabilidad también de los municipios, pero hay una cosa que también es real: la mayor responsabilidad política depende de quien tenga mayor cargo de representación popular, pero a la vez y de manera paradójica en México es quien menos susceptible de ser alcanzado por la justicia queda. México, que es un país al que lo define en términos de su sistema político la corrupción y la ineficacia, tenemos casos aislados de gobernadores que han ido a prisión. Tenemos ahora a Granier, que no está sentenciado, el de Tabasco. En Estados Unidos extraditado Mario Villanueva, que era insostenible la situación del narcogobierno en Quintana Roo con él. Libró la prisión Jorge Carrillo Lea, que fue un hombre del espionaje mexicano, que persiguió a varios de los muchachos como los de Ayotzinapa, que ahora podrían estar muertos. Y tenemos a Manlio Fabio, que eludió la acción de la justicia a pesar de las evidencias de que también estaba trabajando para el cártel de Juárez cuando fue gobernador, y ahora es un político muy encumbrado, muy poderoso. Es Don Beltrone, de verdad que es Don Beltrone. Así que tenemos este sistema que disfunciona en el arreglo generalizado de la impunidad. Y esto ocurre también con los demás partidos políticos. En Michoacán no fue a prisión Leonel Godoy, ni fue Lázaro Cárdenas Batel, y el cártel de la familia michoacana y su continuación en los Caballeros Templarios, en donde las mujeres sufrieron atrozmente un sistema neofeudal, no fueron a prisión. Lázaro Cárdenas Batel es ahora investigador residente en el Woodrow Wilson Center en Washington, en donde se investiga, chingada madre, la corrupción pública. O sea, tenemos que las cosas están ese es el estado de cosas. Perdón por extenderme. Había atrás de ti otra pregunta. Buenos días. Primeramente, un gusto saludarlo, Humberto Eduardo. Felicitados por su primer trabajo. Mi primera pregunta es acerca de cómo fue su experiencia de acercarse a las familias, es decir, desde contactarlas, les permitían entrar en sus casas, escuchar sus historias,
ya nos comentaban un poco acerca de ello, pero no sé si me pudieran comentar algo más. La siguiente pregunta es, al tratar temas tan oprimidos y atacados por el Estado, como periodistas, ¿cuáles fueron sus precauciones? Mencionaban algunas de tener las capturas de pantalla, las grabaciones de los teléfonos. ¿Hubieron algunas otras precauciones que tuvieron que tomar para hacer este trabajo? Y la última es, ¿cuál sería su consejo para un estudiante de comunicación y tal vez de periodismo en especial que va a emprender un trabajo como este? Gracias. La primera pregunta, ¿cómo fuimos contactando? A pesar de que pocos medios hablaban del feminicidio en el Estado de México, cuando empezamos a trabajar creo que fue en el 2010 con la señora María Antonia en el caso de Nidia, de su hija Nidia, ahí nos dimos cuenta que ellas sí estaban organizadas, todas las familiares de víctimas, sobre todo las madres, y prácticamente en ese sentido fue sencillo irlas conociendo porque una nos llevó con otra. Cada una recomendaba, ya que nos permitían conocer la historia de su hija o pues de su familiar, nos recomendaban a otra, alguna otra familia que quizá ella por cercanía sentimental o de amistad o lo que fuera, o le parecía importante el caso paradigmático, nos acercaban y entonces los conocimos, y así fuimos pasando prácticamente de familia en familia por recomendación del anterior. Ellas sí estaban organizadas ya y eso no lo sabíamos, por ejemplo, o sea, no lo habíamos visto tan claro. Algunas otras nos fuimos enterando por activistas, por defensoras de derechos humanos. Había una señora que falleció el año pasado, emerenciana en Chimalhuacán, que resultó ser una vecina prácticamente de toda la vida en Chimalhuacán, que se dedicaba sus días a defender a las mujeres del municipio. Una señora de verdad guerrera. Además, yo no me acuerdo que nos haya hecho su escolaridad, pero yo creo que tenía primaria, algunos años de primaria, emerenciana. Falleció el año pasado, sí. Grande la señora, de verdad. Todas esas mujeres, ya lo decía Humberto, de veras guerreras, de las personas que deberíamos tener más en el país. Pues así las conocimos, y gracias a su buena fe, pues a su confianza que nos dieron, poco a poco fuimos conociendo todas las historias y a toda la gente que participaron en el libro. Lo de las precauciones, pues en realidad hicimos un reporteo muy convencional, porque no se ocupan tampoco muchos recursos, lo único que se necesita es el interés de hacerlo. Quizás sí el recurso más importante es tener tiempo para poder salir a hacer algo de este tamaño, y nosotros nos buscamos el espacio, ocupamos con frecuencia nuestros descansos para poder ir a buscar las historias. Como era necesario mostrar también algunos casos fuera del Valle de México para acreditar esto de que el feminicidio ocurre en todo el Estado de México, nos lanzamos a Lubianos. Lubianos, para que ubiquen, es un municipio en la misma zona que Tlatlaya, donde ocurrió la masacre de los militares contra jóvenes, sobre los que no hablamos muchos porque son jóvenes que decidieron ser sicarios, como si con eso se justificara la pérdida de sus vidas. Y no tomamos en realidad mayores precauciones, o sea, nosotros hicimos nuestra chamba y ya, ¿no? ¿Había otra pregunta? Recomendaciones.
empiecen, hagan todo lo posible por publicar desde antes de que egresen de la carrera. Cuando ustedes tengan el último día de clases, aquí empezará a correr una cuenta regresiva terrible para que ustedes logren insertarse en el mercado laboral. Es un asunto de tratar de acercarse a periodistas que estén en activo, de tratar de crear contenidos. Ahora es posible con herramientas como la ley de transparencia, que a pesar de sus deficiencias te da la oportunidad de obtener buenas cosas y de ofrecerlas a las redacciones, tocar las puertas, saber que al inicio de las cosas no haces las cosas que tú quisieras, no haces el reportaje que tú supones le abrirá los ojos al país, haces en realidad cosas muy sencillas y hay que aprender a hacerlas y está bien, ¿no? Hay que ir a la inauguración de una banqueta y empiezas a comprender cómo funcionan las relaciones entre los medios de comunicación y los periodistas y los gobiernos. Hay que hacer el esfuerzo por conocer por dentro un periódico, una estación de radio y ver cómo se distribuye el trabajo. Me parece, y esto es un asunto que tiene que ver con el diseño de todas las carreras de periodismo en el país, hay poco trabajo, hay poca experiencia académica en campo. No se hace en realidad el esfuerzo para poder comprender lo complejo que es allá afuera. Cuando estás allá afuera te encuentras con que no sabes en realidad hacer muchas cosas. Entonces yo consideraría eso como un principal requisito. Mientras seas estudiante vas a tener oportunidad de leer ficción y es bueno que lo veas para que te sensibilices con respecto a la condición humana. Cuando estés en el ejercicio vas a extrañar el tiempo para poder leer una buena novela. Puedes hacerlo ahora. Puedes ver cine y eso es algo que también te ayudará a comprender las estructuras narrativas para poder ensayarlas al momento en que quieras escribir una crónica. Pero el asunto más importante, sin duda, es que busques publicar antes de que salgas de la carrera. Estábamos, Humberto y yo coincidimos en la revista MX, y ahí vi varias veces que llegaban estudiantes de último semestre, algo así, por lo menos eso me parecía, y llevaban su currículum y a veces iban a la hora de la comida, o sea, como que todo mal, así como del timing malo, ¿no? A la hora de la comida y estábamos unos cuantos en la redacción y pues no estaba el editor o no estaba el director y eso pasó varias veces y me lo dejaban a mí y ni siquiera sabían si yo era alguien que tenía que ver con periodismo ahí en la revista. Entonces me lo dejaban y un día sí ya decidí decir, oye, ¿por qué me dejas un currículum que además es de una hoja? Porque eso es normal, porque si estás estudiando pues tienes un currículum de una hoja y generalmente dice tu kinder y tu primaria y así. Entonces yo decía, a ver, ¿por qué no mejor traes un trabajo hecho primero, ¿no? O sea, no traigas el currículum porque va a ser chiquito. Entonces mejor traes un trabajo ya hecho, o 2 o 3, pues, que hable de cómo ves el periodismo, cómo haces periodismo. Aunque sea así, aunque sea de recién egresado, ¿eso qué? Pero ya los editores o quien vaya a verlo, ya ve trabajo, no ve tu escolaridad, pues, o tu promedio, ¿no? Entonces, eso primero. Y luego, hablar por teléfono. En la mayoría de las publicaciones, internet, prensa, lo que sea, pues, están los teléfonos de las oficinas y a lo mejor ahí tú preguntas, ahí en el directorio te enteras quién es el editor de la sección que tú quieres o de lo que has hecho, de lo que has trabajado, y ya llamas directo con él y le pides una cita. Esa es el rollo, no tocas la puerta y avientas el currículum así, nadie lo va a ver. Y yo le dije a esa chica, le dije, oye,
¿y qué crees que va a pasar cuando te vayas ahorita? O sea, quizás yo se lo entregue a la secretaria del director y ella, dudo mucho que lo pase arriba de las 84 facturas que él tiene que firmar, y cuando llegue al director esa hojita la va a usar de hoja de reciclado, la verdad. O sea, ni siquiera se va a enterar que un día estuviste ahí. Entonces, más o menos, digo, sean realistas, pues, y también un poco de sentido común en esos casos. Mejor llegar con trabajo, con algo que mostrar, y a partir de ahí empiezan, pues, como la búsqueda de chamba. Bueno, y otra cosa quiero decir rapidísimo, siempre con la menos vanidad posible. También creo que ejercemos esta profesión, o procuremos tener la menos vanidad posible. Si lo que queremos son aplausos y likes y ese rollo, yo siempre digo, pues mejor voy con mi abuelita y que ella me cuente cuando yo era bien bonito y se sintió orgullosa cuando nací. Y voy y ya termino mi sesión de apapachos y luego ya regreso, ¿no?, a buscar hacer bien la chamba sin esperar necesariamente aplausos, sino otro tipo de satisfacción. Fue súper chingón, súper chingón para mí, y eso sí fue al corazón, ¿no? Cuando vimos a doña Irinea Buendía en su lucha en la Suprema Corte, que traía el libro, que nos usó de referencia, que nos pidió el capítulo, que nos pidió las imágenes para usarlo en la argumentación en el proceso. Eso sí es un aplauso gigante, pues, ¿no? Que pues, está chido compartirlo. Los likes, la neta, en el Facebook, pues tu mamá te puede dar un chingo de likes, ¿no? Y pues, seamos claro. Yo quisiera preguntarles en Ciudad Juárez, digamos que el perfil de todas las muertas era que eran trabajadoras de maquila. En el Estado de México dices que era su aspecto físico, pero aparte de eso no discutieron algo así como una constante, que eran las jóvenes que se mueren, porque ahorita que está comentando todo esto, está terrible lo que dices, Humberto, de la indiferencia. Pues escriben un libro que sienten que puede ser fuerte, que están en riesgo sus vidas, y la respuesta del gobierno es nada, son indiferentes. Entonces, esa es su arma de ellos, es la indiferencia, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la Casa Blanca? Sacan a Carmen Lancaya y voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Es mi diferencia, no me importa lo que tú pienses, porque yo tengo el poder. Pero regresando a tu caso, ¿cuál fue la constante, el perfil constante que pudieron haber identificado en el Estado de México? Y la otra, un hecho que estoy pensando, yo cuando veo en el Facebook las fotos de las chicas, digo, ¿dónde están desaparecidas? Muchas son del Estado de México. Y digo, sí, una más. Entonces ahí como que ya estamos mentalizados a, pues ya le tocó que vivía en el Estado de México, ¿no? ¿Cómo murió? Sí, yo decía que había una constante en el aspecto físico, porque así son la mayoría de las jóvenes en esa parte de la ciudad, en esa parte del país. Y estaban secuestrando y asesinando a las trabajadoras de las maquilas en Ciudad Juárez, porque eran las mujeres más vulnerables y fáciles de poderse llevar al desierto y ahí asesinarlas. Se llegó a una verdad tan difusa con respecto a lo que ocurrió con Juárez, que lo que podemos ver a través de la gruesa nube de polvo con que se tendió el tratamiento judicial es que no había un asesino, había varios asesinos, y se podía matar mujeres por la misma razón que se matan en el Estado de México, y es que no pasa nada. Es un asunto en el que uno o menos de 1 de cada 10 asesinos de mujeres termina sentenciado en una prisión.
son las condiciones sociales y las condiciones económicas estructurales las que llevan a esta condición. Cuando se instalaron las grandes maquilas en Ciudad Juárez, se cortaron los listones de las fábricas y salieron los políticos con el pecho de fuera a decir que habían creado 1000 empleos, pero crearon empleos de ínfima calidad, sin seguridad social, sin infraestructura urbana que acompañara el traslado de las trabajadoras a sus centros de trabajo. Me recuerda mucho lo que está pasando con las nuevas armadoras de carros en Guanajuato, que son situaciones similares y que ya tenemos el precedente en Juárez. Juárez sí es una ciudad además frontera, y las fronteras tienen una dinámica específica y particular, ¿no? La frontera México-Estados Unidos es un país aparte. Pero son esa la serie de condiciones. Si tú pones a una mujer joven de uno de estos barrios populares del Valle de México a que tenga que salir de casa cuando todavía está oscuro y no le pones alumbrado público y permites que haya cualquier cantidad de drogas circulando en las calles y tienes a muchos jóvenes en el desempleo con toda clase de frustraciones encima, pues entonces estás combinando los elementos para que las cosas ocurran. Y crear las condiciones para que eso no pase nuevamente es responsabilidad del Estado. Así que a mí me parecía que era necesario rehuir el discurso de que se trataba de un personaje aislado, de un loco que de manera perversa iba detrás de las mujeres y se alimentaba de su dolor, porque al final del cuentas lo que tienes es que son el conjunto de agentes sociales los responsables. El asesino serial es el conjunto de agentes políticos que intervienen en el caso. No es un asunto glamuroso como nos lo presentan las películas de Hollywood, en que hay una mente sofisticada elaborando el plan en un sótano y que tiene una vida ejemplar en el entorno social. No, es un microbusero, en el caso del Estado de México con el Coqueto, que pasaba a 2 cuadras de una subprocuraduría varias veces al día, que no repuso el vidrio roto del microbús en el que trabajaba y que fue señalado por la primera víctima, única sobreviviente que conocemos, de los 8 ataques que cometió. No es que fuera un hombre particularmente inteligente, lo terminan encontrando no por la ardua labor de inteligencia que los boletines oficiales nos dijeron que se había realizado, lo terminan encontrando porque le regaló a su esposa el teléfono celular de una de las chavas a las que había matado y no borró las fotografías de la memoria del teléfono, y la esposa lo prende y dice: ah, cabrón, ¿y esta mujer quién es? Y la reconoce, y así es como se llega al Coqueto. La primera víctima lo describió su aspecto físico, su tono de voz. Esa mujer y esa familia fueron varias veces familiares de las víctimas a buscar al Coqueto, a las terminales, a los derroteros de la línea de camiones. No veían a la policía judicial ahí. Una de las asesinadas, se refirió Lalo a ella, a Cecilia, que su recámara está más o menos intacta, estuvo 2 meses en una gaveta a punto de irse a fosa común, y la mamá iba cada día al Ministerio Público a decir: ya encontraron a mi hija, ya encontraron a mi hija, y decían: no, sigue desaparecida, mide tanto, tiene tales características. Ahí sí había un aspecto físico muy específico. No, aquí no hay nada. Oigan, pero no, nada. Fue la mujer quien la encontró. Y situaciones similares. Nos tocó un caso que también se sale de la media de lo que ocurre, porque fue en una colonia de clase media alta de Atizapán, en las Alamedas, en que una mujer desaparece, y la mamá, cuando la entrevistamos la primera vez, decía: es que parece que se la tragó la tierra. Cuando quiero ver el asunto con humor, pienso que sí vinieron los extraterrestres y la abdujeron y se la llevaron. No hay nada. Y esa mujer había ido a cada servicio médico forense que hay en el Valle de México, fue a Hidalgo, fue a Puebla, fue a Tlaxcala, nada.
En una segunda o tercera visita que hizo al Ministerio Público de Pachuca, revisó de nuevo el libro de el álbum fotográfico de casos antes de ver los cuerpos. Lo que pasa es que ves un álbum fotográfico con las víctimas que han pasado por ahí en calidad de desconocidas, y encontró a su hija y la tuvo que desenterrar de una fosa común en la que se había pasado 2 años. Esa mujer estuvo desconociendo si su hija estaba viva, si estaba muerta, si sufría, 2 años. Y Hidalgo es importante porque resulta que de ahí es el anterior Procurador General de la República, José Murillo Caram, y de ahí es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y algo tienen que ver con la situación de la seguridad en un país que tiene un crimen organizado tan sofisticado que lava dinero en bancos de China, de Panamá, de Colombia, etc. Y estos cabrones dirigen instituciones que no le pueden decir a una madre: su hija murió. Usted puede enterrarla, usted tiene a dónde ir a llorar, poner flores, hacer su duelo, superar las cosas. Pero no. Hubo ahí un agente del Ministerio Público que bostezó, un médico legista que no llenó la ficha como debía hacerlo, no sabemos. Y dijeron: pues va a fosa común, ahí a la colección de huesos de nadie. Entonces, esa es la situación. Si tú me preguntas cuál es el aspecto físico, pues te puedo decir que el de la clase media baja y baja de estas mujeres. Uno de nuestros casos fue el de una señora que trabaja como empleada doméstica en el Distrito Federal. Ella vive en Chimalhuacán, en una casa, en una calle que ya está hecha de cascajo junto a un canal de aguas negras, en una casa de lámina, polines y pues desperdicios. Y esa mujer contaba cómo dormía con su hija y se protegían del frío frotándose los pies entre ellas. Y yo no me puedo imaginar mujeres más distintas que Angélica Rivera y Sofía Castro. No lo digo desde el rencor social, lo digo desde el conocimiento que pueden tener estas autoridades de lo que está ocurriendo ahí. Enrique Peña Nieto en algún momento tuvo en el horizonte de su vida el desempleo. Jamás. Él nació en la incubadora, nació y creció en la incubadora del sistema político mexiquense. ¿En algún momento pudo pensar que lo iban a bajar de su carro comprado a crédito en su primer empleo? No. ¿Pudo pensar que en algún momento de su vida se iban a meter unos asaltantes, se iban a atacar sexualmente a las mujeres que ahí hubiera? No. Pudo ver el sufrimiento de su madre porque no sabía cómo iba a sacar el mes y que tenía que decidir entre si compraba más jamón o compraba los cuadernos para el inicio del ciclo escolar. No. O sea, el asunto acá es que no lo entienden, no conocen ese mundo, no quieren conocerlo. ¿Quién es el responsable? Ellos son los responsables. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo fue que determinaron cuáles serían los casos para incluir en el libro? ¿Y cómo se acercaron a ellos? Y por último, ¿cuántos fueron los casos que investigaron para después seleccionar los que iban a incluir? Creo que respondió Eduardo ya una parte de esa pregunta. Un caso nos llevó al otro, el activismo de las madres nos acompañó. En algún caso nuestra fuente fue el mismo periodismo, alguna nota roja que nos mostrara algún caso que nosotros considerábamos en que había que ir más allá. Yo creo que hicimos unas entre 20 y 30 entrevistas y creo que nada más excluimos un par de casos. El criterio de selección nos lo orientó la estadística, es decir, tenemos que hay una cantidad abundante de asesinatos de mujeres en tales rangos de edad, pero que también tenemos de poca edad y de mayor edad. Tratamos de cubrir con historias, no necesariamente con entrevistas, en algunos casos con documentos o reconstrucciones, esos grupos de edad.
También el aspecto geográfico, decía yo, era necesario de ver, y también acumular distintas variantes de injusticia. Por ejemplo, uno de los casos va en que una mujer es asesinada en lo que parece ser un asalto, y quien va a prisión es su hija, en la fabricación de unos culpables que también nos parecía necesario como muestra de que la propaganda de resultados de la eficiencia del aparato de seguridad pública que hace el gobierno del Estado de México y todos, también existen estos falsos positivos. Nos parecía pues que también en algunos casos la historia tenía que llevar un matiz hacia algún aspecto en que se montara alguna variante de injusticia. En el caso de Jessica Lucero, que creo que es el caso que toca más en lo personal a Eduardo, ahí el asunto es de que la autoridad trató de desprestigiar a la niña diciendo que ella mantenía una relación sentimental consentida por sus padres, siendo ella menor de edad, con un adulto, y que la niña había tenido una condición de dependencia a los inhalables. Entonces, le estaba diciendo en pocas palabras puta y droga, ¿no? Y ahí había como que la construcción de una displicencia social para decir, pues de alguna manera se lo buscó, ¿no? Eso también nosotros lo tratamos de retratar, y en ese caso en que hasta ahora lo que se tiene por verdad histórica del caso es que a ella la viola un vecino, denuncian la violación, la autoridad no hace absolutamente nada por ir a detener a ese hombre y luego la asesinan, pero la asesinan no según la versión de la autoridad el hombre que la había violado, sino sus mejores amigos, como si hubiera una serie de condiciones ahí para que se debiera entender que el destino de esa niña era un destino fatal. El baldío en el que ocurrió el asesinato es un baldío en el que han ocurrido varios asesinatos antes, y ves las pintas de Erubiel es un gobierno que va en un tren rumbo al precipicio de lo recio que va el pinche tren de su gobierno. Te encuentras estas cosas, ¿no? Buenos días. Bueno, a mí me gustaría retomar un poco lo que comentaron al inicio de la conferencia, el hecho de que en México la violencia contra las mujeres, al igual que contra los periodistas, está muy marcada. ¿Qué tanta relación hay entre el hecho, este hecho de la violencia contra los periodistas y el hecho de que casi no se haya mencionado el hecho, los feminicidios en la mayoría de los medios, porque realmente es un tema de gran importancia y que es muy repetitivo, por así decirlo, constante, pero que no se ha tocado con la gravedad que realmente representa? Y también me gustaría saber un poco su opinión acerca de por qué creen que se ha puesto, sonará feo, pero de moda, el hecho de desaparecer gente, ¿no? Siento que es una forma, de tener a la gente, como ustedes dicen, en una espera constante de no saber ni qué esperar, ¿no? La expectativa total. Les recomiendo el libro de Federico Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, y yo creo que ahí pueden ver algo más a fondo sobre la situación de desaparecidos. Federico Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos. El peor problema del periodismo en el presente no es la violencia contra los periodistas, es la corrupción y la complicidad entre los medios de comunicación y los gobiernos. Los medios de comunicación, todos, no todos, en todos los niveles, me refiero a periódicos municipales, a estaciones de radio estatales, a televisoras nacionales, presentan siempre una versión cómoda de las cosas que no atiende al ciudadano, sino atiende a su patrocinador, y este suele ser el gobierno. La gran mayoría de los medios de comunicación en México viven de la publicidad que es pagada por los gobiernos estatales y municipales, por las secretarías de Estado del gobierno federal, y no por la circulación ni por la publicidad privada, y eso crea un vicio de origen que parte
porque es un asunto en el que se ocupa toda la estructura, en que los reporteros, a la vez de ir a cubrir noticias, van y venden la publicidad a sus fuentes. En ese momento no son sus fuentes, sino son sus clientes, y el periodista, si tiene conocimiento de que la banqueta inaugurada por 17ª vez está hecha con polvo de galletas Marías y no con concreto, pues no va a decir que está hecha con polvo de galletas Marías, sino que está hecha con concreto, porque su principal ingreso proviene de la plana pagada por el ayuntamiento diciendo que la banqueta más chingona del mundo se ha inaugurado en Tangamandapio. Eso existe. Y luego el editor también recibe una lana, y luego el director también, porque sus intereses están diversificados. No solo es dueño de un periódico, también es dueño de una constructora, también es dueño de una proveedora de servicios para el municipio, recoge la basura de manera subrogada, etcétera, ¿no? Entonces, el principal, ténganlo en cuenta, porque existe una tendencia a mitificar el trabajo de los periodistas, y los periodistas en México son corresponsables de lo que está pasando. Los periodistas mexicanos son, en el gran grueso de los casos, mentirosos, pagados por gobiernos para publicar mentiras y para trabajar en contra de su ciudadanía, en contra de sus colonias, de sus ciudades y de su país. La gran mayoría de los periodistas no estamos en la cobertura del crimen organizado. Los periodistas que en realidad están en riesgo no son quienes documentamos cosas y hacemos eventuales incursiones a las zonas de riesgo. Son los periodistas honestos, subrayo, los periodistas honestos que trabajan en Juárez, en Reynosa, Durango, Sinaloa, Veracruz, Acapulco. Esos compas sí se están partiendo la madre, ellos sí. Y junto con ellos hay periodistas que han sido asesinados porque estaban cobrando para alguno de los cárteles y llegó el cártel opositor y los mató. Entre los 100, entre 80 y 102 periodistas asesinados, no sabemos cuántos fueron asesinados como consecuencia de su trabajo. De estos, cuántos fueron asesinados porque estaban en algún esquema de colusión y cuántos porque efectivamente estaban en un asunto de denuncia de la relación entre el crimen organizado y la autoridad. No lo sabemos, porque solo hay un caso que está resuelto. Los periodistas en la Ciudad de México trabajamos en condiciones bastante razonables de seguridad, y el último periodista asesinado en la Ciudad de México, que fue asesinado porque estaba a punto de publicar algo sobre narco y gobierno, fue Manuel Buendía en 1984, y Manuel Buendía andaba con placa de la Dirección Federal de Seguridad y entrenaba tiro en el stand de tiro de la Dirección Federal de Seguridad. Era muy amigo del cabrón que lo mandó a matar y que estaba en connivencia con el narcotráfico. Debemos de tener cuidado que nuestros intereses ideológicos queden por debajo del interés de la verdad. Yo encuentro más sustancia en lo que pueda decir una persona que vive sus circunstancias que en decir yo lo que creo de esas circunstancias. Y hay una diferencia fundamental entre estas cosas. Yo no confío en los periodistas que van por la vida diciendo que son víctimas en todo momento. Hay víctimas reales. Las admiro, las respeto y las quiero. Lidia Cacho es una. Y a Lidia Cacho sí la subieron al coche, le vinieron diciendo pendejada y media de Quintana Roo a Puebla, el Precioso la quiso entambar y todo el asunto. Pero hay también una peligrosa tendencia de los periodistas a decirse perseguidos porque eso les suponen ellos, les genera algún tipo de prestigio. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Si un periodista no es un sujeto intelectualmente honesto, entonces es un periodista que va con todas las de perder ante las tentaciones del poder, de agarrar esas probaditas, de decir, yo sí quiero ir al desayuno del gobernador en la mañana, ir a la comida con el secretario de Estado en la tarde, ponerme una peda con unos whiskies con el senador en la noche. Existen, y muchos, más de los que creen. Seamos pues entonces congruentes con nuestro trabajo. Ya decía Lalo, la realidad es lo suficientemente cabrona como para que le queramos imponer nuestras tentaciones ideológicas.
Es más chido así. A mí me gusta que los personajes hablen, no yo. No me gusta escribir en primera persona, porque creo que soy un sujeto en realidad aburrido. Creo que lo interesante son las vidas de esas personas a las que les ha tocado vivir y morir en el extremo. A mí me parece que ese periodismo es más productivo, ofrece mejores servicios sociales y crea en quien lo ejerce una experiencia más interesante de vida. Bueno, en el libro hay algunos casos en que hay testimonios en primera persona y son testimonios pues algo extensos de varias páginas. En este caso, ¿les permitieron grabar la entrevista a pesar de que es un tema delicado y lo reprodujeron tal cual? ¿O cómo fue el tratamiento de la información en estos casos? Yo estoy convencido de que todo se debe de grabar. ¿Sí? Sé que hay una tendencia a decir que no se graba, a mí me gusta grabarlo todo, me gusta fotografiar todo y me gusta documentar todo. El propósito del periodismo, hasta donde yo entiendo, es documentar. Y esta documentación depende de que un tercero ajeno al caso pueda constatar que lo que tú escribes es cierto. En las redacciones de los principales medios de Europa y Estados Unidos, de donde bebe nuestra manera de hacer periodismo, existen cuartos en que se ataca con absoluta fiereza el contenido de un texto antes de ser publicado. Y si no pasa esa prueba, el reportaje simplemente no se publica. O sea, no hay el asunto de que la situación de seguridad era extrema, entonces no pude grabar. No. No es suficiente con que tu nombre esté arriba del choro como para que el asunto tenga que ser creíble. O sea, a mí no me gusta el periodismo de ficción. No me gusta. Hay también una extendida corriente de periodismo fantasioso que gana premios, que gana espacios, que crea grupos, que está basado en esta manera fácil de hacer las cosas y de firmar los textos desde el fondo del infierno cuando nunca se salió de un cómodo departamento de la colonia Roma. O sea, creo que ese es un asunto peligroso y es un asunto en el que se está incurriendo. Todas las entrevistas se grabaron, absolutamente todas. Todas las entrevistas se transcribieron por completo. Y esa, junto con la experiencia de ir a los lugares y en algunos casos la documentación, se convirtieron en la base de los textos. A mí me gusta escuchar a las personas. Decía Lalo sobre el asunto de grabar, de no fotografiar, de no grabar con cámara escondida, porque tenemos el asunto de que va TV Azteca, coloca supuestamente mal una cámara que se ve moviéndose y en blanco y negro, lo que le dota de supuesta veracidad al asunto, y vemos cómo graban una venta de armas en Tepito, ¿no? Y entonces los personajes hablan: tú vas a comprar esta arma y con ella vas a matar muchas personas y la autoridad lo sabe todo porque el gobierno del DF está coludido con nosotros. Dices, no mames, la gente no habla así. O sea, eso no es cierto, no es cierto. Es muy peligroso porque no es cierto y la gente cree que sí lo es. No, o sea, se tienen que entregar los elementos y ahí está. O sea, constátalo. A final de cuentas, tú solo tienes una cosa, que es tu agenda de contactos y tu nombre. No tienes más. Y una vez que te quemas, no regresas. A lo mejor quedas impune, porque también los periodistas en México son impunes. Pero no quedas ileso. Y siempre habrá a la vuelta de la esquina un incómodo que te diga: no es cierto, yo conozco ahí, tú no estuviste. No es cierto, tú le copiaste y pegaste todo lo que han hecho los compañeros en Sinaloa o en Guerrero. No es cierto, o sea, no es cierto. O sea, ese es un propósito indeclinable. No me gusta el periodismo gonzo.
O sea, yo no sé por qué hablan de Gonzo como algo nuevo, una tendencia periodística que quedó rebasada desde los 70s. O sea, no sé, a mí no me gusta que el periodista sea el protagonista de la historia. No es que la experiencia valga porque alguien se inmiscuyó en ella, vale por quienes se quedan y habitan en la experiencia. El lenguaje de las personas produce por sí mismo contenido. Nosotros debemos, como periodistas, aprender a leer de manera más sofisticada y encontrar información ahí donde parece que no la hay, aún en los textos, y encontrar que la manera en que una persona se expresa también está delatando su origen socioeconómico, sus condiciones académicas, la molestia que le causa un tema en específico, el sufrimiento que arroja, la vehemencia con la que puede hablar una persona que no puede conjugar bien los verbos, pero que te hace un ensayo de principio a fin sobre cómo está descompuesto el sistema político mexicano, es una gran cosa. Hay algunos aspectos que tú tienes que modificar de una transcripción, porque las personas con frecuencia hablamos de una manera que una vez que leemos es ininteligible, pierde coherencia. Hay vacíos, faltan verbos, faltan sustantivos, los artículos están mal colocados y hay veces que hay que ayudar, hay que ser un auxiliar gramatical en la manera en que esas declaraciones se hacen. Pero de manera no solo en el fondo, sino también muchos aspectos formales deben de persistir en el texto, en mi opinión. Yo creo que a mí me costaría trabajo hacer televisión y hacer radio porque yo necesito hacer entrevistas generalmente muy largas. Y en mis entrevistas a veces hay silencios y hay veces que hay que regresar a las cosas porque se me olvidan las cosas o porque soy medio pendejo y me acuerdo de que hay algo que se debe de volver a hacer, y hay veces que hay que volver a ir a hacer la entrevista, ni hablar. Hay que hacerlo, es parte del trabajo. Lo que sí te puedo decir es que después de cada uno de estos eventos tú dejas de ser la persona que eras antes de iniciar. Siempre nos estamos transformando y siempre tenemos que asumir algo, y esto tiene que ver más con un aspecto existencial. Nunca terminaremos. Pues luego me agobia ese asunto, saber que nunca voy a terminar, nunca voy a dejar de verlo, nunca lo voy a poder aprender todo. No hay manera. Es un asunto que no tiene fin. Nuestro trabajo, a final de cuentas, de lo que publicamos no tiene punto final. Y cada que tú sales a campo y que te haces de todos los elementos de la historia, que haces todas las entrevistas y que levantas colchones y que ves el color de las sábanas y que ves la mancha en el techo y que ves si el agua fría no le sale líquido y a la derecha sí, y que hay un perro chico, grande, que ladra, que no ladra, que la hermanita que perdió a su hermana está completamente indiferente y hay otra que se ve culpable. O sea, eso es lo rico, porque debes de saber que seguramente serás una periodista que no logre hacerse rica con lo que hace. Hay, como en todo el sistema económico mexicano, una minúscula élite que gana y que gana mucho. Yo sé que me lloverán zapatos y quiero a Carmen Aristegui y la admiro, pero gana 2,5 millones de pesos al mes. O sea, no entiendo para qué una persona quiere 2,5 millones de pesos al mes. Neta. Y la admiro muchísimo su trabajo. Y eso no obsta para que haya hecho las denuncias, pero no entiendo cómo puede haber gente que gane eso cuando la media salarial para los periodistas mexicanos es de 7,000 pesos. Con 7,000 varos no la haces. O sea, si tienes una familia con 7,000 varos, no la haces. Créeme. Entonces es un asunto en el que las gratificaciones son de otra manera, en que conoces a las personas en el momento extremo de sus vidas, en situaciones que son increíblemente complejas. ¿Por qué dejar de grabar eso? Pierdes parte del asunto.
Una pregunta más. Hola, bueno, yo quiero felicitarlos por su libro. La verdad a mí me gustó muchísimo la forma en que fue escrita, las imágenes, todo. Aunque, para ser honesta, conforme iba leyendo yo me iba llenando de psicosis, de mucho miedo, de mucho coraje. Al enterarte de tanta impunidad es como increíble, aunque sé que es la realidad. Y bueno, creo que ya se han abordado muchas de las preguntas que nosotros teníamos acerca del libro. Solamente me gustaría saber si nos pueden compartir un poco cómo fue el proceso de selección de imágenes. Ya supimos del contenido, pero no nos han hablado tanto de las imágenes. Y pues, gracias. Eran muchísimas imágenes en los archivos, en cada carpeta de cada entrevista. Yo lo que procuro siempre es como dejar unos días reposar, así hacen también los compañeros cuando escriben algunos como Humberto. Quizá dejan un ratito descansar. En foto decimos me voy a enfotar o me enfoté porque ya vi un chingo de veces las mismas. Entonces hay que yo dejo pues tiempo y después regreso a ellas y entonces ya empiezo a seleccionar. Es periodismo, no son las fotos más bonitas necesariamente las que vas a elegir. Entonces hice una selección grande para cada una de las entrevistas y después con Humberto siempre nos juntamos. O sea, Humberto termina un capítulo y me lo manda y yo leo y le hago mis comentarios e igual en foto. Hacemos la selección, hago la selección y entonces empezamos a platicarlas. Nos reunimos y vemos y yo le explico por qué estoy eligiendo tales. Él de pronto dice, güey, yo me acuerdo que tomaste una foto de este lado, ¿cómo salió eso? Y dije esto, mira, está padre, vamos a incluirla. La incluimos, cambiamos, hacemos no es tampoco acá un rollo científico, es periodismo, ¿no? Serio, pero también pues hay sentido común, ¿no? Y por ahí vamos encontrando. Tiene que ver, algunas cosas son inevitables, los retratos, o sea, quién es la persona, necesitamos verla, había cosas que no podíamos eludir, algunas otras, como dice Humberto, las fotos corren también por su cuenta, hay cosas que Humberto no, ya los que han echado un ojo al texto, hay cosas que Humberto no dice pero salen en las fotos, o al revés, hay cosas que cuenta Humberto y a lo mejor alguien puede extrañarlas en las fotos, ¿no? O sea, no ilustramos, las fotos no ilustran el texto. Entonces, por ahí vamos dando. Igual, el detalle de la casa, ese detalle específico que ves, no lo contó Humberto, pero aquí en la imagen aporta un poquito, o creemos que puede aportar un poquito. Más o menos ese es el problema. Bueno, yo quiero recuperar una de las recomendaciones que nos han hecho nuestros ponentes y es parte de las bondades de un proyecto académico que nos tiene aquí y que es la UNAM. En la UNAM, una especie de laboratorio donde ustedes pueden publicar, porque se le da crédito también a su nombre. Pueden publicar textos, pueden también tomar fotografías. Ese es un espacio idóneo en este momento, en este proceso de formación académica, en la que por supuesto con la guía, la asesoría, la orientación de sus maestros, de Pablo Saldaña, que es nuestro jefe de información en la UNAM, yo los invito a colaborar, que se den esa oportunidad de trabajar. Y solo me resta de verdad agradecer muchísimo la presencia de Humberto y Eduardo. O sea, celebrar los 15 años de UNAM, pues no podía ser de la mejor manera. Así que muchas gracias a ustedes. Perdón, una cosa más. Les vamos a pedir para quien quiere la firma en los libros de Humberto y Eduardo, lo hagamos en el lobby del
de aquí del auditorio porque está a punto de iniciar otra actividad. Por favor, gracias.